Hola amigos, hoy les voy a hablar acerca de la moneda llamada centavo de trigo. Es una moneda de Estados Unidos que tiene como característica que en el reverso tiene dos espigas de trigo. El número de crowd de esta moneda es KM132A, país Estados Unidos de América, denominación 1 cent, o sea un centavo, y estas monedas fueron acuñadas desde los años 1909 hasta 1959. El tipo de monedas en circulación. La aleación tiene varias aleaciones. El canto es liso o suave. Su forma es redonda y la alineación es moneda 180 grados y su peso varía según la aleación. El diámetro de esta moneda es de 19.05 milímetros, es decir, 1.9 centímetros. Vamos a pesar la moneda de 1946. 3 gramos, 3.1 gramos la moneda de 1947 y la moneda de 1951D pesa 3.1 gramos también. Aquí tenemos una de estas monedas de centavo norteamericana con la ceca de Denver. El grosor o espesor de la moneda es de 1.55 milímetros, o sea 1,5 milímetros. En el anverso encontramos el busto del 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, mirando hacia la derecha. Encontramos In God We Trust, que significa en Dios confiamos. Encontramos la palabra liberty, libertad y el año de acuñación. En el reverso sello encontramos la frase latina que dice E pluribus unum, que significa de muchos uno. La frase 1 cent, un centavo, y Estados Unidos de América en inglés. Y encontramos las dos espigas de trigo. Ahora vamos a estudiar las aleaciones y pesos de esta moneda acuñada entre los años 1909 hasta el año 1959. Entre los años 1909 y 1942, el material o aleación utilizada fue el bronce, cobre 95%, estaño y zinc 5% y el peso es de 3.11 gramos. En 1943 se utilizó el acero recubierto en zinc y su peso era de 2.72 gramos. En este año 1943 se empezó a utilizar el acero porque, como los Estados Unidos estaban en plena guerra, hicieron uso de los materiales más finos como el cobre, el zinc, y la produjeron en un material de menos calidad como es el acero, que es hecho, el acero es hecho con base en hierro, es un material más barato que estos otros materiales o metales utilizados. El acero también tiene un peso inferior. La moneda de 1944 a 1946 están hechas de latón, cobre 95%, zinc 5% y un peso de 3.11 gramos. Esta moneda que ven aquí es del año 1946, entra entre las monedas de latón. De los años 1947 a 1959 se utilizó el bronce, cobre 95% y estaño y zinc en un 5%. Esta moneda es de 1947, pertenece aquí, o sea que esta moneda es hecha de latón y esta moneda es hecha de bronce, al igual que esta del año 1951 que también es hecha en bronce. Tenemos esta moneda de 1946 es de latón y esta de 1947 y 1951 ambas son de bronce. Fíjense que no hay diferencia en el color y su peso es igual, entonces es muy difícil saber, solo por la fecha se puede dar uno cuenta. Como ya les dije, la mayoría de monedas acuñadas durante estos años, de los años 1909 incluso hasta el 1959, son hechas de latón o de bronce, la gran mayoría, menos las que fueron hechas de acero. ¿Esto qué quiere decir? Al pasar un imán a las monedas, la mayoría no deben adherirse al imán. Si encuentran una moneda de estas, el centavo de trigo o wheat penny, y se adhiere un imán, miren la fecha. Si esta moneda que se adhiere a un imán es de 1943,
no tiene mucho valor, porque es normal que las monedas de acero se adhieran a un imán, las de 1943. Si ustedes encuentran una moneda que sí se adhiera al imán y esta es de una fecha diferente a 1943, esta moneda tiene mucho más valor de su valor nominal y puede valer incluso miles de dólares según su estado. Y al contrario, si ustedes encuentran una moneda del año 1943, pero esta no se adhiere a un imán, esta moneda es valiosa porque puede estar hecha de cobre o bronce o latón. Las monedas de 1943 que no se peguen a un imán son las que son valiosas porque están hechas de otro material. Al final les voy a dar una repasadita sobre esto. Solamente las monedas de acero deben adherirse a un imán. Las de bronce o latón no deben adherirse a un imán. O sea que solamente las monedas de 1943 deben adherirse a un imán y es totalmente normal. Esto quiere decir que esta moneda de 1946 no debe adherirse a un imán. Esta de 1947 tampoco y esta de 1951 tampoco debe adherirse a un imán. En pocas palabras, las de 1943 sí se deben adherir a un imán y las de las otras fechas no se deben adherir a un imán. Y si ocurre lo contrario, las de 1943 no se adhiere a un imán y las de esta fecha 1909 a 1942 se adhiere a un imán o cualquiera de estas dos fechas que ven aquí, las monedas son muy valiosas. Copper Penny del año 1943. En realidad esta moneda se les denomina el Lincoln Wheat Penny. En general los Wheat Lincoln Penny de 1943 son llamados Steel Pennies o pennies de acero. También a esta moneda se le llama Steel. Se han encontrado algunos centavos de 1943 que no fueron acuñados en acero, sino que se acuñaron en cobre o aleaciones de cobre como el bronce. Este es el Copper Penny de 1943, una moneda que debería ser de acero laminado en zinc y se acuñó en cobre. Aquí tengo dos Wheat Penny normales fabricados en bronce, los cuales no se deben adherir a un imán. La gran mayoría de centavos de 1943 acuñados en los Estados Unidos son hechos de acero galvanizado, es decir, acero chapado en zinc. Lo primero que debemos hacer, como ya les he enseñado en otro video, es obtener la información. Si su centavo de 1943 tiene una apariencia de cobre como la que ven aquí, lo primero que deben hacer es aproximarle un imán. Si no se pega un imán, el siguiente paso consiste en detallar la moneda con una lupa. Los Copper Penny fabricados en cobre o aleaciones de cobre es un error extremadamente raro y son muy valiosos. Los Wheat Penny, como les había dicho en un video anterior, fueron acuñados durante los años 1909 hasta 1950, incluso 1958 a 1959. Hay algunos Wheat Penny que fueron acuñados en 1959, los cuales también son muy valiosos. Aquí les voy a mostrar rápidamente. Si quieren ver las características completas de estas monedas Wheat Penny, pueden remitirse a uno de mis anteriores videos sobre esta moneda. Los Wheat Penny acuñados durante los años 1909 a 1942 fueron hechos de bronce, de 1944 a 1946 en latón y de 1947 hasta el 59 en bronce. La diferencia está en que los acuñados en 1943 fueron hechos de acero, es decir, a base de hierro, los cuales deben adherirse a un imán, y los demás
como están hechos a base de cobre, no deben adherirse a un imán. Aquí tengo uno de 1946 hecho en latón que no se adhiere a un imán, y este de 1947 tampoco se adhiere a un imán. Entonces lo primero que deben hacer es mirar si tiene la fecha. Si tiene la fecha 1943, aproxímelo a un imán, y si no se pega el imán, puede ser el valioso Copper Penny. ¿Cómo identificar el Copper Penny genuino de 1943? Como ya sabemos que se han encontrado algunos ejemplares de esta moneda de 1943 que fue acuñada en cobre o bronce, las características que deben tener en cuenta son las siguientes. Miren aquí en esta imagen cómo el 3, la colita del 3 llega un poco más hacia abajo, y la del Copper Penny falsificado o adulterado, el 3 es redondeado acá en esta parte. El 3 en el Copper Penny original debe tener esta forma, y en el adulterado tiene esta forma. Es como un 8 partido en la mitad, que ya les voy a explicar bien. Aquí hablan que la cola del último dígito, o sea el número 3, se extiende muy por debajo de la parte inferior de los otros números de la fecha. Y aquí dice la cola del último dígito, o sea el 3, no se extiende muy por debajo de la parte inferior. Entonces lo primero es probar con un imán. Si no se adhiere un imán, se puede dar el siguiente paso y se detalla la moneda con una lupa. Antes de entrar en detalle sobre las falsificaciones del Copper Penny de 1943, les voy a dar los precios o el valor numismático de esta moneda. Como este Copper Penny es muy raro, es muy valioso, pero el Estado también determina el valor de esta moneda, pero el que se encuentre una moneda de estas de todas maneras tiene un gran precio. Entonces voy a mostrarles los precios de diferentes Copper Penny que se han vendido a través de la historia. En 1959 se vendió un Copper Penny en $40,000. Este Copper Penny lo he encontrado en 1957. Un muchacho de 14 años encontró este Copper Penny y a los 2 años lo vendieron en $40,000. En el 2012 este mismo Copper Penny se vendió en $97,750. 53 años después se vendió en el doble del precio que lo vendieron en 1959. En el 2019 un Copper Penny de estos se vendió en $204,000. Este hombre lo consiguió en la década de los 40, lo tenía desde la década de los 40 y lo vendió en 2019. Lo consiguió como cambio en una cafetería de una escuela. En 1987 uno de estos Copper Penny se vendieron en $60,375 y en el 2014 se vendió uno en $327,000, lo que quiere decir que es muy valioso. Aparte del Copper Penny, existen otros centavos que valen una fortuna, como los Steel Penny acuñados en una fecha diferente en 1943, del cual les haré un video. En el presente video les hablaré también sobre las falsificaciones del Copper Penny de 1943. Les voy a enseñar a diferenciar cada una de estas falsificaciones. La primera falsificación es el penny de acero de 1943 chapado en cobre. La segunda falsificación son los pennies de 1948 alterados. Y la tercera falsificación son las monedas chinas falsificadas. Ahora sí entremos en detalle con las falsificaciones de Copper Penny en 1943. Primero tenemos el penny de acero de 1943 chapado en cobre.
como la gran mayoría de pennies de 1943 fueron hechos de acero, algunas personas, por curiosidad o por cometer un fraude, bañaron en cobre este steel penny para hacerlo pasar por un copper penny. Como es una moneda original de 1943 pero con base en acero, el 3 tiene la particularidad de que tiene la colita más larga. Pero esto es muy fácil de reconocer porque solamente es arrimar un imán y si se llega a pegar ya sabemos que es un steel penny de 1943, pero simplemente que se bañó en cobre y por lo tanto este se adhiere a un imán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Supongamos que esta monedita que tenemos acá es un steel penny de 1943, entonces él se adhiere a un imán. Si le hacen un baño en cobre o lo chapan en cobre, pues lógicamente el acero que está debajo va a ser atraído por un imán, como ocurre en este caso. De esta misma forma podemos fácilmente saber si es un steel penny chapado en cobre. Durante algunos años los centavos de acero de 1943, los steelies, se enchapaban en cobre para venderlos como un artículo novedoso, pero muchas de estas monedas chapadas en cobre se usaron y terminaron en circulación. Entonces ahí donde más de uno piensa que ha encontrado un copper penny de 1943. Las personas que encontraron este supuesto copper penny en 1943 iban donde un experto y él simplemente arrimaba un imán y se daban cuenta de que era una falsificación. El copper penny original de 1943 vale entre $60.000 y $327.000, incluso mucho más. Y el penny de acero de 1943 chapado en cobre simplemente vale entre $0.25 y $1, es decir, entre 1.000 pesos y 5.000 pesos colombianos. Lógicamente que como curiosidad puede valer mucho más. Aquí tenemos la imagen de una falsificación de 1943 chapada en cobre. La segunda falsificación del copper penny de 1943 corresponde a los centavos de bronce de 1948 alterados. Como pueden ver aquí claramente en la imagen, simplemente consiste en limarle parte del 8 para que parezca un 3 y hacerlo pasar por un copper penny. Esto es muy sencillo de identificar, solamente es mirar con una lupa de que el 3 no tiene la forma que debe ser, como ya les expliqué anteriormente. Esta debe ser la forma del 3 del copper penny original y este es el 3 del 8 adulterado. Si él no se adhiere a un imán, pues simplemente miran con una lupa y notan la diferencia de la falsificación. La tercera falsificación del copper penny son las monedas falsificadas chinas. Los chinos producen esta moneda muy similar al copper penny en mención. Los chinos producen unas monedas falsificadas muy similares a las genuinas. La única diferencia que podemos notar de forma particular, sin ir a un experto, de que pueda ser una falsificación china es que hay dos púas debajo del tallo de trigo izquierdo. Eso indica que es una falsificación, o sea, dos puitas acá en esta parte del tallo de trigo izquierdo. Aquí abajo hay dos puitas. Esa es la única diferencia, de lo contrario tocaría ir a un experto. Esta es la única diferencia que han encontrado. ¿Por qué estas falsificaciones chinas son tan buenas? Porque los falsificadores chinos utilizan cospeles de cobre de buena calidad. Utilizan cospeles de cobre verdaderos que no se adhieren a un imán y que dan toda la textura y el color o pátina que debe dar un copper penny original.
Solo con la ayuda de un estereoscopio los expertos se dan cuenta si es un Copper Penny genuino de 1943 o si es una falsificación china. Si el Copper Penny que encontraron pasa las pruebas, la primera es que no se adhiera un imán. La segunda prueba es que el 3 tenga esta forma y no esta, que tenga aquí alargada la colita del número 3 y no sea un 8 partido y no sea una falsificación china, pues tienen una moneda muy valiosa. Bueno amigos, espero que les haya servido este video. Por favor suscríbete a tu canal de numismática. Muchas gracias a todos.